En la clase del día de hoy vamos a revisar las metas que vamos a cumplir durante el tratamiento, ¿no? Una vez establecido el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, es importante diferenciar si el cuadro es agudo. El cuadro es agudo o es una insuficiencia cardíaca crónica. La insuficiencia cardíaca aguda por lo general es una emergencia y se trata en centros hospitalarios de complejidad. La insuficiencia cardíaca crónica pues es un tratamiento de seguimiento de los pacientes en los medicamentos utilizados van a variar sobre todo si se hace una aguda o una crónica. En la insuficiencia cardíaca crónica suele aparecer episodios de descompensación aguda y subaguda. Entre las causas que precipitan la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca incluyen uno de los más comunes, que es el incumplimiento del tratamiento terapéutico o dietético. O sea, el paciente no acepta las recomendaciones, no cumple la medicación y obviamente viene con insuficiencia cardíaca. La aparición de fibrilación auricular que no existía también puede exacerbar la insuficiencia cardíaca. Las infecciones respiratorias, la isquemia, el infarto agudo del miocardio, consumo de alcohol, estados circulatorios hipercinéticos como por ejemplo el embarazo, la fiebre, la anemia, el estrés, la administración de AINES que generan retención hidrosalina, la diabetes, la obesidad y enfermedades renales y de las vías urinarias. Pueden generar una exacerbación de la insuficiencia cardíaca. Y nosotros tenemos que establecer metas para el tratamiento de larga duración de la insuficiencia cardíaca. Los objetivos terapéuticos de la fase crónica de la insuficiencia cardíaca es detener el mecanismo neurohormonales que están generando los síntomas de la insuficiencia cardíaca que desencadenó. Entonces nosotros vamos a tener medicamentos que controlen esto. Incremento del volumen de latido, o sea, incremento del volumen latido por minuto, reducción de la precarga, reducción de la precarga, disminución de la presión de llenado ventricular y mejoría del rendimiento sistólico, impedir la progresión de la enfermedad base, en otras palabras, modificar la elevada mortalidad que se acompaña a esta enfermedad. Para eso nosotros tenemos medidas. Aquí ustedes pueden ver los objetivos que nos hemos trazado para hacer y los fármacos que podemos utilizar para esto. Tenemos medidas generales o no farmacológicas y medidas farmacológicas. Dentro de las medidas no farmacológicas tenemos nosotros el reposo, que reduce la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que disminuye la sobrecarga impuesta sobre el corazón. Además, desciende las necesidades de oxígeno del músculo esquelético y la redistribución del gasto cardíaco al riñón para aumentar la diuresis. El riesgo del reposo es la presencia de trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. Por eso es que en los puntos acá habíamos mencionado la tromboembolia y la utilización de medios mecánicos o físicos o farmacológicos para evitarlo, ¿no? Entonces ahí tenemos la elevación de los pies en la cama, las medias o vendas elásticas y el empleo farmacológico de antiagregantes y anticoagulantes como el dabigatran, el Salerto, la Pixivan, que es el Salerto, ¿no? Entonces, como medicamentos que utilizamos nosotros para la prevención de la trombosis venosa profunda y por lo tanto de la tromboembolia pulmonar. En los pacientes que ya están estables y de acuerdo al grado funcional que tenga, se recomienda el ejercicio físico isotónico, como caminar, nadar, y se evita los ejercicios isométricos como por ejemplo levantar pesas. Otro de los componentes importantes pues es la reducción del peso del paciente obeso, ¿no? La dieta, una dieta equilibrada, hipocalórica para que el paciente tenga tendencia a perder de peso, pues el sobrepeso aumenta el trabajo del corazón. Por esta misma razón se debe reducir el consumo de alcohol, evitar los tóxicos, la superposición de tóxicos, la disminución de tóxicos que se han demostrado que son miocardiotóxicos, ¿no? En la insuficiencia cardíaca clase funcional 2 y 3 de la NIJA, la reducción del aporte de sodio entre 2 a 4 gramos al diario es lo importante, por eso se llama la restricción salina, el control del balance de líquidos de acuerdo al grado funcional y la proporción de comidas ligeras y de fácil digestión también son elementos importantes, ¿no? Entonces, de acuerdo al grado funcional, la restricción de líquidos, mientras más severas, menos líquidos debe tomar el paciente para evitar sobrecargas de volumen.
En los estadios avanzados de la insuficiencia cardíaca, la restricción de sodio y el empleo de dosis importantes y sostenidas de diuréticos de ASA puede ocasionar una hiponatremia e hipocalemia que se asocia a un peor pronóstico en los pacientes. Por eso es que los pacientes con insuficiencia cardíaca ya de estadio 3, 4 o 4 no, son los que peor pronóstico tienen por esta situación que podemos hacer. También la supresión de fumar es ventajosa, puesto que la nicotina aumenta las necesidades periféricas y miocárdicas de oxígeno. Y en algunas ocasiones también la administración de oxígeno adicional mejora la sintomatología de los pacientes. Y para evitar las infecciones, las vacunaciones recomendadas para el neumococo, para la influenza, para el H1N1, también son recomendadas para este grupo de pacientes siempre y cuando no estén anticoagulados. Dentro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca sistólica, aquí ustedes pueden ver ya el tratamiento farmacológico de acuerdo a la clase funcional de la NIHA, de la New Heart Association, la clase funcional 1 a la clase funcional 4, pasando por la clase funcional 3, en donde se van a administrar los medicamentos, los IECAS, los ARA2, los diuréticos, los beta bloqueantes y los agonistas de la aldosterona, que son los medicamentos que tienen mejor nivel de recomendación. Miren que prácticamente los fármacos, los IECAS y los ARA2 se utilizan de primera línea como vasodilatadores, ¿no? Arteriales. El diurético se utiliza solo si tengo retención de líquidos, congestión pulmonar, edemas periféricos, y se puede utilizar combinación de diuréticos en la clase funcional 3 y 4. Los IECAS y los ARA2, el IECA es de primera elección, luego vienen los ARA2, siempre y cuando en la clase funcional 1 haya intolerancia a los IECAS. Acá también, siempre y cuando se puede asociar, ¿ya? Se pueden asociar desde la clase funcional 2 a la clase funcional 4. Los beta bloqueantes están indicados desde la clase funcional 2 a la clase funcional 3, sobre todo en la 2 y 3 de mejor evidencia, y los de la clase funcional 4 se necesita un control cardiológico estricto porque los pacientes pueden, a medida que aumenta la insuficiencia cardíaca, pueden tener poca tolerancia a los beta bloqueantes. Entonces, la 4 hay que tener mucho cuidado. Y los agonistas de la aldosterona, tenemos que se utilizan en las clases funcionales 3 y 4. Y la digoxina puede ser utilizada en la clase funcional 3, sobre todo en la clase funcional 4. Incluso ya los pacientes que tienen fibrilación auricular, también está tienen, como les diría, ya están debatidos porque los beta bloqueantes pueden controlar tan eficientemente la fibrilación auricular como lo controla el digital en cuanto a la respuesta ventricular. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los fármacos. El tratamiento farmacológico tiene como objetivo aliviar la congestión vascular, mejorar los síntomas y el estado funcional del paciente. En el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica se pueden emplear 3 grupos básicos de medicamentos: inotrópicos, diuréticos y vasodilatadores. Estos medicamentos tienen características que nos ayudan a mejorar la función contráctil, como son los agentes inotrópicos, básicamente la digital, pero sobre todo en las fases avanzadas 3 y 4. Reducen la precarga como los diuréticos y los vasodilatadores venosos, o reducen la postcarga como los vasodilatadores arteriales. Y de ahí la utilización de los medicamentos. Aparte de eso, los IECAS, los ARA2 y los antagonistas aldosteronéticos también ha demostrado que intervienen en el remodelado cardíaco, o sea, en la sustitución de fibras miocárdicas por tejido fibroso. Los inhibidores de la angiotensina o los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina constituyen la primera línea en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pues los beneficios son importantes, como la disminución de las resistencias vasculares sistémicas, o sea, disminuye la poscarga, disminución de la presión diastólica del final del ventrículo izquierdo, disminuye la distintibilidad o mejora la distintibilidad a nivel ventricular, disminuye la frecuencia cardíaca, generando un aumento del gasto cardíaco y por lo tanto un aumento de los síntomas, de la disminución de la sintomatología, pero disminución de la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y ya estamos cumpliendo los objetivos que nos trazamos en cuanto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que era bloquear el sistema neurohormonal que se presentaba en el mismo. Clínicamente, el paciente nota la mejoría de los síntomas
y mayor tolerancia al ejercicio. Y varios estudios realizados en gran escala han demostrado que los IECAS reducen la mortalidad y disminuyen la frecuencia de hospitalización en estos pacientes. Están indicados en todos los pacientes con disfunción sistólica o insuficiencia cardíaca sistólica, en todos los pacientes con infarto agudo del miocardio y en los pacientes diabéticos con hipertensión arterial y nefropatía acuminante. Acordarse que la dosis debe iniciarse, deben ser bajas, pero si la presión arterial no está baja y la severidad de la insuficiencia cardíaca es escasa, se puede empezar con dosis mucho más altas. Pero en los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica se prefiere utilizar en dosis bajas. Dentro de los medicamentos de los IECAS tenemos nosotros representantes como el captopril, el enalapril, el posinopril, lisinopril, quinapril, ramipril, trandolapril. En nuestro mercado, con mucha frecuencia, el enalapril y el ramipril son los más utilizados y también el lisinopril, pero con mucho el enalapril es el más utilizado. Podemos empezar con dosis de 2.5 a 5 miligramos al día y una dosis objetiva del día de hasta 20 miligramos y en algunas ocasiones 20 miligramos al día. El ramipril se puede empezar con dosis de 1.25 a 2.5 miligramos hasta una dosis máxima efectiva de 10 miligramos, que puede ser QD o puede ser BID. El enalapril también puede ser QD o BID, ¿no? El lisinopril puede empezar con dosis de 2.5 a 5 miligramos al día y una dosis efectiva de 40 miligramos al día. Siempre nosotros vamos en un aumento paulatino de la dosis según cada caso. Entonces, dependiendo del grado funcional, dependiendo de la situación clínica y del resultado del medicamento, nosotros iremos modificando la dosis hasta alcanzar la máxima dosis efectiva para ese paciente. Eso significa que si un paciente alcanzó la dosis en 5 miligramos, pues ahí queda, otros lo harán en 10, otros lo harán en 20 QD, 20 BID, entonces va a depender de los objetivos del paciente en cuanto a eso. Mientras controlamos los IECAS, pues ya en los controles médicos subsiguientes nosotros tenemos que controlar la presión arterial, que no se altere, que los iones y la función renal estén adecuadas y sobre todo si asociamos a diuréticos y ORA2 y a los antagonistas de la aldosterona. Entonces, ahí nosotros vamos a hacer esa vigilancia en los controles subsiguientes. ¿Cuáles son las contraindicaciones o los efectos adversos que tienen los IECAS? Uno de los principales es la presencia de una tos seca, irritativa, intratable, que puede presentarse entre el 10 al 20% de los pacientes, que obliga incluso a la interrupción de la administración del medicamento. Se piensa que esta tos es ocasionada por alteraciones con incremento en el aumento de la bradicinina a nivel pulmonar, lo que genera esta tos irritativa a nivel pulmonar, que es el motivo de consulta, el motivo con que más frecuencia se suspenden los IECAS. Otra de las complicaciones es la presencia de angiodema, ¿no? Que ustedes pueden ver aquí, el angiodema no es más que afecta la clase de reacción alérgica a los IECAS que puede generar edema de las partes blandas de la lengua, los labios, la cara, de la orofaringe y de la glotis, sobre todo cuando afecta ya la glotis puede generar una insuficiencia respiratoria aguda que debe ser tratado de manera oportuna para evitar complicaciones. Si el paciente presenta angiodema, ya es una contraindicación absoluta la utilización de los IECAS, no deben volverse a utilizar nunca más. Generalmente se presenta a las 2 semanas de iniciar el tratamiento. También está contraindicado los IECAS cuando nosotros tenemos una creatinina sérica mayor de 2.5 miligramos al decilitro o una hipercalemia mayor a 5.5 mil equivalentes por litro. Siempre es importante también ir comprendiendo que el clearance de creatinina depende mucho de la edad. Por ejemplo, en adultos mayores podemos tener una creatinina de 1.2 y ya tener comprometido seriamente la función renal. Entonces, aquí tenemos que nosotros hacer fórmulas para determinar el clearance de creatinina que ustedes lo van a estudiar en nefrología. Los DARA2 tienen una eficacia similar a los IECAS como medicamentos de primera elección, ¿no? Los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 o bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2, ¿no? Son de tratamiento de primera elección y se pueden utilizar solo si los IECAS tienen reacción alérgica. Entonces,
Los IECA son los de primera elección, pero con la buena, parecido efecto similar con los ARA2. Se debe administrar en pacientes que no toleran los IECAS. Los más utilizados tenemos el candesartán y el vasartán, losartán. Puede asociarse a los IECAS en casos muy sintomáticos, incluso si están tomando espironolactona, pero con mucha precaución y control de iónico y la función renal, dado que ya estos medicamentos bloquean de manera significativa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y puede haber un incremento de esto, ¿no? La dosis inicial es igual, empezamos con bajas dosis y se van adecuando de acuerdo a la respuesta. Aquí tenemos el candesartán de dosis de 4 miligramos a 32 miligramos al día, el valsartán de dosis de 40 miligramos hasta la dosis máxima efectiva de 320 miligramos al día, el losartán de dosis de 25 miligramos al día hasta dosis máximas efectivas de 100 miligramos al día. No olvidarán también que tenemos otros medicamentos como el irbesartán, eprosartán, telmisartán, valsartán, en fin, son medicamentos que se van utilizando para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Los beta bloqueantes están indicados en el tratamiento inicial estándar de la insuficiencia cardíaca, sobre todo en los estadios 2, y en el estadio 1 siempre y cuando sea por infarto agudo del miocardio. Se inicia con dosis bajas, como por ejemplo el bisoprolol, el carvedilol, que ustedes pueden ver que se utiliza con más frecuencia en los pacientes, ¿no? Este grupo de pacientes. Los beta bloqueantes, estudios han demostrado que tienen una eficacia en cuanto al manejo de la insuficiencia cardíaca, dado que interviene, ¿se acuerdan ustedes en la fisiopatología? Pues se activaba el sistema nervioso simpático, lo que generaba niveles elevados de norepinefrina, que a la larga resultaba ser tóxica para el miocardio. Los beta bloqueantes modulan este sistema neuroendocrino, bloqueando al sistema nervioso simpático. Por eso se llaman beta bloqueantes. La administración de beta bloqueantes en el manejo de la insuficiencia cardíaca al inicio parecía contradictorio, pero varios estudios randomizados, doble ciego y metas de análisis han demostrado una mejoría en la insuficiencia, de la sobrevida de la insuficiencia cardíaca, en los cuales se utilizan dosis pequeñas de beta bloqueantes selectivos, como por ejemplo el metoprolol, o no selectivos con efecto vasodilatador como el carvedilol y el bisoprolol, en la dosis que ustedes pueden ver de inicio bajo hasta las dosis máxima de efectivo, con aumento paulatino de las dosis según el caso cada 7, cada 30 días, con control clínico de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El grupo ideal de pacientes que para recibir son los pacientes con insuficiencia cardíaca no descompensada, que se encuentran en la clase funcional 2 y 3, pues ellos, la presencia de reservas sistólicas asegura un buen resultado. Ellos deben recibir un beta bloqueante en conjunto con IECA o diurética, a menos que tenga alguna contraindicación. Los pacientes deben ser instruidos que la mejoría sintomática se producirá en varios meses, pero los efectos en cuanto a la mejoría de sobrevida aparecen desde el primer momento. Los beta bloqueantes deben ser usados como terapia a largo plazo, nunca deben ser usados como tratamiento de pacientes con descompensaciones agudas, enfermos con terapia de rescate, solo se deben usar en pacientes estables clínicamente y titularse progresivamente con vigilancia estrecha. Titular significa con aumento progresivo de la dosis, ¿no? Se han obtenido excelentes resultados en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica debido a miocardiopatía dilatada. Entonces, controlamos de manera frecuente si la presión arterial baja, es preferible reducir los IECAS y los diuréticos y mantener la dosis del beta bloqueante si es posible, ¿no? Las contraindicaciones, pues, son el EPOC, la asma bronquial, la arteriopatía periférica crónica, la diabetes, las arritmias, marcapasos e hipotensión. ¿Por qué la diabetes? Porque genera los beta bloqueantes hiperglicemia, ¿no? Entonces hay que tener en este cuento. Aquí tenemos toda la familia de los medicamentos selectivos, cardioselectivos, selectivos, en fin, todo lo que nosotros tenemos en este grupo de fármacos. Un medicamento que hasta hace algunos años era la panacea en cuanto al manejo de la insuficiencia cardíaca es la digoxina. La digoxina tiene efectos que derivan en su actividad cronotrópica negativa, significa disminuye la frecuencia cardíaca, más que su efecto inotrópico positivo. Este efecto se debe a su capacidad de aumentar el calcio intracelular como consecuencia de inhibir la bomba de sodio-potasio dependiente de ATP. Esto explica también su capacidad de producir arritmias.
Sin embargo, el efecto de mayor trascendencia es tal vez la disminución de la activación de los receptores simpáticos y con ello los niveles de norepinefrina, renina, angiotensina, aldosterona. El empleo digital en pacientes con insuficiencia cardíaca es beneficioso, sobre todo en la clase funcional 4, siempre que se asocie a otros medicamentos que historia natural. La digoxina disminuye los síntomas y reduce los ingresos, pero no mejora la supervivencia. Y no es un medicamento que debemos utilizar de entrada. La digital genera efectos en las propiedades fundamentales del corazón. Por ejemplo, es inotrópico positivo porque aumenta la fuerza de contracción y velocidad de acortamiento de la fibra cardíaca. Es cronotrópico negativo porque deprime el automatismo a nivel del nódulo sinoauricular y prolonga el periodo refractario de la unión aurículo-ventricular. Es dromotrópico negativo, disminuyendo la velocidad de conducción a nivel del nódulo auriculoventricular y de las de His. Por lo tanto, prolonga el intervalo PR en el electrocardiograma. También es un branotropismo neopositivo porque aumenta la excitabilidad de la fibra cardíaca por descenso del umbral de excitabilidad. Como consecuencia de los efectos mencionados, disminuye el tamaño del corazón insuficiente, aumentando el gasto cardíaco y produce modificaciones en el electrocardiograma. Dentro de las modificaciones más importantes en el electrocardiograma tenemos el efecto cubeta, ¿no? La cubeta digital, que constituye un descenso del del segmento ST que se vuelve cóncavo hacia arriba, abreviación de la sístole eléctrica que puede manifestarse como el acortamiento del intervalo QT y la prolongación del intervalo PR. Entonces ustedes en electrocardiografía ya les habíamos indicado un poco cuánto mide el intervalo QT y un intervalo PR. La digoxina mejora los síntomas y reduce los ingresos, pero sobre todo en pacientes que siguen sintomáticos o con insuficiencia cardíaca severa a pesar del resto del tratamiento. Entonces, ahora tiene sus indicaciones precisas en la insuficiencia cardíaca sistólica. En la insuficiencia cardíaca diastólica no se utiliza digital. Los antagonistas de la aldosterona tenemos la espironolactona. En la insuficiencia cardíaca sistólica, clase funcional 2-3, que también se da, también estos medicamentos se utilizan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca diastólica, como veremos en las clases subsiguientes. La espironolactona está indicada cuando la insuficiencia cardíaca sistólica severa con una fracción de eyección menos del 30-35%, en las clases funcional 2 y 3, esto dado por estudios reales. La esplelorona que nos tenemos aquí en el mercado se indica en pacientes con insuficiencia cardíaca leve, clase funcional 1 y 2, y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección sobre el 40%. En la fase aguda de infarto agudo del miocardio, y esto es generado por el estudio EPEXUS, que nos indicó los beneficios de estos medicamentos. Los diuréticos, los antagonistas de la aldosterona, vamos a utilizar sobre todo la espironolactona, dosis de 25 miligramos al día, puede iniciarse incluso con la mitad, con estrecho control de iones y función renal. Solo en pacientes con insuficiencia cardíaca estadio 2, 3 y 4 con fracción de eyección deprimida. Puede aumentar la mortalidad si se utiliza en forma más amplia en casos no indicados como insuficiencia renal, hipercalemia y muerte súbita, sobre todo la hipercalemia. Por lo tanto, el control de la función renal y de los iones tiene que ser estricto. Las contraindicaciones, pues, en creatininas superiores a 2.5, la hipercalemia, tratamiento concomitante con diuréticos ahorradores de potasio o suplementos de potasio, y en pacientes que reciben tratamiento combinado con IECA y ARA2 hay que tener mucho cuidado porque en ambos casos se retiene potasio. Y la hipercalemia puede generar arritmias letales que pueden llevar a la muerte del paciente, arritmias malignas, perdón, es el exacto. Y sí hemos tenido casos en donde la hipercalemia, un paciente llega con la descompensación, pero la muerte fue por la arritmia cardíaca que presentó el paciente. El empleo de diuréticos en la insuficiencia cardíaca perdón, tiene por objeto disminuir la precarga, la presión venosa central y la presión capilar pulmonar. Los diuréticos pueden prevenir o reducir la congestión pulmonar
o en otras vísceras y el edema periférico. Sin embargo, si se utilizan demasiado, pueden empeorar la perfusión de los órganos y aparecer debilidad y alteraciones de los electrolitos. Es importante la vigilancia permanente de los niveles plasmáticos de potasio para evitar la toxicidad por hipocalemia. Los diuréticos se pueden dar desde la clase funcional 2 y 4 siempre y cuando existan signos y síntomas clínicos de congestión. Podemos utilizar nosotros, de acuerdo a la clasificación de los diuréticos, diuréticos tiacídicos, diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, diuréticos de asa y diuréticos ahorradores de potasio. Dentro de las tiacidas tenemos la hidroclorotiacida y la clortalidona y la indapamida, pero los más utilizados son los dos primeros. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica tenemos la acetazolamida, los diuréticos de asa, el representante más característico es la furosemida, la bumetamidina, la toracemida, que son medicamentos que se utilizan aquí en nuestro mercado. Tenemos la furosemida como el estandarte. Los ahorradores de potasio, la espironolactona, son los que más se utilizan, ¿no? Los diuréticos más utilizados en los casos agudos, como por ejemplo edema agudo de pulmón y la insuficiencia cardíaca grave, se utilizan diuréticos por vía venosa y de aquí la furosemida es el representante más. Empezamos con dosis de 20 miligramos y podemos extendernos hasta 160 miligramos de diurético, ¿no? En el día, y podemos también colocarle en bomba diurética en los casos que así lo amerite. Bomba de furosemida que se llama. En los casos de evolución subaguda o crónica pueden utilizarse los antagonistas a la aldosterona como la espironolactona a dosis diurética de 100 miligramos al día, y empezando de dosis de 50 a 100 miligramos. Esto nos da por los estudios reales que confirman el valor de este diurético en la reducción de la mortalidad. También pueden utilizarse la furosemida en tabletas de 40 miligramos hasta una dosis máxima de 240 miligramos repartidas en 2 dosis. En pacientes con franca mejoría de insuficiencia cardíaca pueden utilizarse diuréticos menos potentes, en los cuales combinados con la digitalización mantienen controlado al paciente en forma crónica. Por ejemplo, la hidroclorotiazina, la amiloride, que son medicamentos que son utilizados. Entonces aquí ustedes pueden ver que los efectos secundarios más importantes de la utilización de los diuréticos son alteraciones en los electrolitos, generando una hiponatremia, una hipocalemia, como ya habíamos visto que la presencia de estos pueden generar un peor pronóstico para el paciente y que por lo tanto hay que tomar las medidas correspondientes para la reposición. Hipomagnesemia, y en los pacientes con gota puede generar la presencia de hiperuricemia y la aparición de gota. En los pacientes pueden generar hipercalcemia, hipercolesterolemia e hiperglicemia, y también puede generar una hipotensión y la presencia de insuficiencia renal prerrenal. Las contraindicaciones de la utilización de los diuréticos están en la cefalopatía hepática y la alergia demostrados hacia ellos. El esquema diurético debe ser seleccionado y de acuerdo a las dosis y individualizadas para cada uno de los pacientes, ¿no? De hecho, la furosemida, la clortalidona y la hidroclorotiazida y la espironolactona son los medicamentos más utilizados en nuestro medio para el manejo tanto de la fase aguda como de la fase crónica de la enfermedad, y con control estricto de acuerdo a las metas que nos hayamos trazado del paciente, que el tratamiento es individualizado. Aquí ustedes pueden ver con un número total de 1.232 pacientes el tratamiento ambulatorio de la insuficiencia cardíaca en estudios realizados en Alemania, en donde se utilizaron los IECAs, los beta bloqueantes y los diuréticos. Miren que en Francia los IECAs son muy utilizados, pero los diuréticos tienen sueños y muy poca utilización de los beta bloqueantes. Esto ya ha cambiado. En Alemania y España, pues los beta bloqueantes van teniendo un efecto más preponderante en los pacientes con insuficiencia cardíaca, de acuerdo a las recomendaciones que nosotros tenemos. Luego seguido por los IECAs y los ARA2. Los IECAs y ARA2, pues si hay alergia a los IECAs, utilizamos los ARA2, pero el IECA constituye de manera sostenida los más utilizados junto con los diuréticos, y van alcanzando más relevancia la utilización de beta bloqueantes. A tener, de acuerdo a los diferentes atenciones, cardiología, medicina interna y atención primaria, cómo se van utilizando. Los diuréticos, pues son los más utilizados, de acuerdo a los grados. Miren, los IECAS se utilizan más en cardiología y en las especialidades, los ARA2
también es utilizado más en el primer nivel, es un estudio realizado en España, y los beta bloqueantes, pues la especialidad que más utiliza es cardiología, pues acá también en medicina interna, como nosotros como internistas también ya utilizamos con mucha frecuencia los beta bloqueantes en el paciente con insuficiencia cardíaca sistólica. Como médicos generales, ustedes tienen que hacer un seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca estable, ¿no? Pues ya vamos a ver los criterios de derivación para que el paciente vaya a un nivel mayor de atención. La frecuencia que tiene que realizarse sus estudios, por ejemplo, en los aspectos clínicos tales como la detección de síntomas, debe ser permanente. El control de peso, presión arterial y frecuencia cardíaca. El peso es muy objetivo porque es la acumulación de líquidos para que sean visibles a nivel de las extremidades deben superar los 3 o 4 litros. Entonces, un incremento de peso de 3 o 4 litros implica que el paciente ya está generando edema. Entonces, el control de peso es el método seguro para ver la acumulación de líquidos, ¿no? La presión arterial y la frecuencia cardíaca que debe hacerse en todas las visitas. El control de factores de riesgo cardiovasculares debe ser hecho de manera permanente. Los controles de laboratorio, biometría, todos ellos deben hacerse cada 6 meses o en sospecha clínica de alteración que esté generando en el paciente. La radiografía y el ecocardiograma se van a hacer según la evolución del paciente. La clase funcional, el tratamiento de todo el tipo de disfunción o la adecuación al tratamiento, el cumplimiento terapéutico y la tolerabilidad del tratamiento, así igual como la educación sanitaria y pacientes y cuidadores y la valoración para derivación a especialidades tienen que hacerse de manera permanente. Entonces, de tal manera que cuando llega un paciente compensado a su consultorio o sea de médico general o médico rural, ustedes tienen que hacer todo este tipo de situaciones. Y cuando derivar a la especialidad, pues tenemos criterios urgentes de derivación y criterios no urgentes de derivación. El criterio urgente ¿cuáles son los criterios urgentes de derivación al medio hospitalario? Pues tenemos de manera urgente a las emergencias manifestaciones clínicas graves, como por ejemplo edema agudo de pulmón es una emergencia médica, una disnea grave es una emergencia, que el paciente esté en anasarca, que tengan bradiarritmias o taquiarritmias que estén generando síntomas graves, que tengan isquemia miocárdica, pacientes que tengan enfermedad concomitante grave, con comorbilidades, como por ejemplo neumonía grave, neumonía, sospecha de tromboembolia pulmonar que ha generado una hemorragia digestiva, tiene que ser remitido de manera urgente a un sistema de salud de más complejidad, sospecha de intoxicación digital, insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento oral. Entonces, todos estos pacientes tienen que ser remitidos de manera urgente, que pueden ingresar por el área de emergencia. Y de manera no urgente, pues que tienen que ser remitidos a un consultorio de especialidad. Tenemos un estudio inicial de un ecocardiográfico, por ejemplo, para realización de una ecocardiografía, para identificación de causas corregibles, como por ejemplo la estenosis aórtica en el anciano, valoración de revascularizaciones, también tiene que ser remitido, pero a consulta externa, valoración de pacientes jóvenes con miocardiopatías primarias, valoración de arritmias que no generan inestabilidad hemodinámica, interconsulta grave a pesar del tratamiento, insuficiencia cardíaca grave a pesar del tratamiento adecuado y posible candidato a trasplante cardíaco. Todos estos pacientes deben ser remitidos a urgencia, a control por consulta externa cuando ustedes estén en el área de de consulta primaria en los centros y subcentros de salud que les vaya a tocar cuando ustedes hagan medicatura rural. Vamos a dejarles hasta ahí la clase del día de hoy. No sé si haya preguntas, señores, señoras, señoritas.